Sean bienvenidos a esta primera emisión de A través del celuloide, un podcast que está dedicado totalmente al mundo de la animación. Y pues en este primer episodio, déjenme introducirme primero. Mi nombre es Jos Olivares y voy a ser uno de los co-hosts de este programa que esperamos que poco a poco podamos diseminar lo que significa este mundo de la animación. Sé que a mí y ahorita el que se va a introducir nos gusta mucho. Y pues, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Jos? Un placer estar empezando este podcast contigo. Todo un honor y aquí estoy muy emocionado por el tema, bueno, por los temas que queremos tratar. Como tú has dicho, Va a ser algo increíble, ¿no? confirmo. O sea, ando tantito nervioso, pero creo que es normal y esto me emociona mucho. Emprender este viaje a través del mundo de la animación. Y pues sí, empezar con el país del sol naciente, Japón. Y Un gran país. un gran país que, bueno, tiene cosas súper interesantes, entre ellas el anime. Sí, totalmente. El país del sol naciente, como dices, es un gran país. Y justo, creo que el anime tiene muchas cosas, ¿no? Y creo que lo podrás decir mejor que yo. Y es explicar por qué nace a través del celuloide, ¿no? ¿Por qué decimos, o sea, estábamos sentados ahí, decimos, oye, si hago un podcast, ¿no? ¿Por qué crees, o más bien, comunícale al público por qué nace este podcast y cuál es como el objetivo, ¿no? Bueno, pues digo, creo que Jos no me dejará mentir en que ambos compartimos una gran pasión y cariño por este medio que es muy extenso y con el que en cierta forma yo me he visto involucrado pues desde la prepa en varios aspectos. Ha sido algo creo que es muy importante que ha influenciado muchísimos aspectos de diferentes culturas en Occidente. Creo que el anime es un medio muy importante. La animación es una técnica crucial en el mundo del cine y creo que por eso es muy importante para nosotros hablar sobre ello y expresarle a nuestros escuchas que pues la animación es igual de válida que una película live action y que hay muchísimas historias y cosas increíbles que valen la pena conocerse. Sin duda, o sea, creo que algo que siempre discutimos y que luego nos molesta, ¿no? Es que dicen, oye, pues la animación, ¿qué, no? Como que siempre o se minimiza o solo a veces solo funciona como un pie de página en la historia del cine. Cuando se habla de la historia del cine, eh, casi no se habla de animación. Se habla de, obviamente, de Kurosawa, de Fellini, de Tarkovsky, de Godard, gente sumamente importante, cineastas de primer nivel, y que desgraciadamente no se ha tocado la otra cosa. Y como que en preparación para este episodio, este primer episodio del podcast, me puse a leer un libro que se llama The Anime Machine, donde pues una de las cosas que dice que se me hacía muy interesante era que hay teóricos que separan a la animación como algo totalmente distinto al cine, ¿no? Que el cine es una cosa y la animación es otra. Porque lo dices bien, la animación no es, o sea, la animación es muchas cosas, ¿no? O sea, pueden haber cosas sumamente tristes, felices para niños, para adultos, y creo que es importante. Y una de las cosas que creo que no mencionamos y creo que puede dar una perspectiva interesante es que no solo lo hacemos porque Sí, nos claro. gusta, nosotros somos estudiantes de cine, somos compañeros de aula y creemos que pues las muchas películas que hemos visto como en estos semestres de carrera nos pueden ayudar, ¿no? A tener un panorama más amplio y que el público, si es que cosas que no conoce, se puede Sí, informar, ¿no? totalmente. Y Creo puede decir, que oh, esto me interesa. también parte mucho de un viaje que queremos realizar a través de la animación y queremos descubrir nuevas cosas, informarnos, porque evidentemente se deja muy aparte en el cine y normalmente digo, la animación se toca muy brevemente o casi nunca y si quieres saber de animación tienes que hacer una investigación propia o estudiar animación. Y con ese Sí, mismo concepto es que exacto. decidimos partir en este viaje para informarnos porque la animación es parte fundamental del cine y no debe ser puesta aparte. Exacto. La animación es una palabra tan grande y como dijimos,
llegamos, no solo, como que hemos hecho muchos saltos, ¿no? De que nos gusta la animación, es algo que nos apasiona, estudiamos cine y como dijo Ramón, vamos a empezar con el anime, no solo porque Japón es un país donde se produce mucha animación, sino que una de las cosas es que en el mundo del anime hay propuestas distintas, hay propuestas de todo tipo, que eso es lo que a mí más me gusta, sino que en Japón a muchos de los directores se les considera como verdaderos artistas, ¿no? Desgraciadamente como que en Occidente, estudias animación, o sea, eres como cineasta, pero no Sí, sí. serio, ¿no? O sea, es como, o sea, no haces películas Sí, claro, para adultos, uno haces de los películas para muchos niños, ¿no? estigmas que hay. O sea, creo que normalmente si vas al cine y hay una película animada y otra no la animada es la que no entras a ver con la familia. Exacto, Sí, exacto. Es es como la triste, pero es mexicana, cierto. desgraciadamente. Pero bueno, con estas palabras vamos a darle a esta pregunta que probablemente mucha gente se está haciendo, de qué es el anime. Pues, ¿qué es el anime? O sea, creo que en el caso estricto de la palabra anime es animación, o al menos así se traduce. Y está como mucho este separamiento, ¿no? Entre el anime y la animación tradicional o en cierta forma las caricaturas que se ven mucho en Occidente, ¿no? O sea, y creo que en su esencia el anime es animación proveniente de Japón, que tiene un estilo en particular, ¿no? Aunque si vamos a ser como estrictamente objetivos, el anime sería animación, tal cual. Y además, o sea, eso que dices, siento que tendemos mucho en Occidente a darle como una cultura, ¿no? Que, bueno, es que viene de Japón, ¿no? O sea, como que para nosotros es algo extraño, ¿no? Y creo que una de las cosas que le da su nombre, para nosotros, como gente que no vive en Japón, Uh-huh. es que nos parece muy exótico, ¿no? O sea, el anime es como, oye, es que pues tiene un estilo particular Uh-huh. que en otras partes del mundo no lo tiene, ¿no? Y que no solo, ya tomando el término como más occidental, una de las especialidades del anime es que ha desarrollado un estilo propio, ¿no? Que es, oye, cuando veo anime, pues ¿por qué los personajes o tienen ojos muy grandes? ¿Por qué la nariz es muy pequeña? ¿Y por qué hay chavas de cabellos rosados, de cabellos morados, de cabellos azules? ¿Por qué como literal el arco iris? Que son estas preguntas que para una persona dice, o bueno, cuestiones que pueden decir, oye, o sea, ¿qué es esto? Sí, ¿no? claro. O sea, ¿qué O sea, demonios creo es el que anime? justo viene mucho de eso exótico y que curiosamente se ha vuelto así, ¿no? Ha habido como ciertos movimientos, ciertas etapas en la industria de la animación japonesa que han cambiado por completo la forma en la que se ve hoy, ¿no? O sea, si vamos al origen de la animación en Japón, que se remonta desde 1907, pues la animación en su momento trataba de imitar mucho al estilo de Disney en ciertas cosas, ¿no? Y conforme fue cambiando y cuando llegó Tezuka, bueno, cuando Osamu Tezuka entró como a la cronología de la historia del anime, es cuando empezó a haber varios cambios, ¿no? Y eso Sí. creo que Japón es una industria, o bueno, es un país que entró a la industria de la animación desde muy temprano, ¿no? El primer corto animado se remonta a principios de siglo, en 1907, ¿no? Y de ahí hubieron varias personas que empezaron a llevar la animación a un nivel para que compitiera con Disney. Y esto fue algo que se dio hasta principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial fue donde prácticamente la animación tuvo no un desvío, pero sí, Pues se usaba mucho de propaganda, ¿no? sí, precisamente, o sea, la animación se volvió propagandista y ya no había mucho cavidad para la expresión pues, de los creadores, que en este caso hay 3 nombres que resuenan mucho en ese periodo, que probablemente no suenan mucho porque pues sí son de principios de siglo,
Sí. pero han sido importantes y fueron los que sentaron en muchas veces las bases para, ¿cómo decirlo? Que la animación japonesa empezara a crecer, ¿no? Entre ellos son Noburo Fuji, Kenzo Masaoka y Matsuyo Seo. Entre ellos, Matsuyo Seo es el que ha sido el que más influenció la industria y él fue el primero en utilizar la cámara multiplanos, que fue la que creó Walt Disney. Bueno, para la gente que no sepa, justo un paréntesis, o sea, la cámara multiplanos fue una herramienta que justo desarrollaron Disney que permitía que el celuloide, porque antes la animación se pintaba en varias como hojas transparentes, cells, en inglés sería como cells of animation, se pintaban, por ejemplo, el personaje en primer plano, luego el arbolito y luego, por ejemplo, hasta el final el cielo y, pues las montañas, ¿no? Y esta cámara multiplano permitía que estas distintas cells of animation se movieran de maneras distintas, ¿no? Porque cuando nosotros movemos la cámara, pues cambia la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y esto fue algo súper revolucionario. Y hay un video muy bueno, que creo que se ve circulando en redes, de cómo se anima en Bambi, ¿no? Sí, claro. De cómo se mueve pues el árbol a la izquierda, se mueve el arbusto para la derecha, ¿no? Y esto daba la ilusión de movimiento. Y creo que algo que quede muy claro es que, citando otra vez a The Anime Machine, hablaban de que la animación tiene algo muy particular, ¿no? Si en el cine tenemos la cámara, que es algo que se mueve, es como un ojo que decía Dziga Vertov, que era, bueno, fue un cineasta muy, muy importante de ruso. Pues, o sea, tenemos que la animación no sigue estas mismas reglas, ¿no? Porque la cámara en sí no se mueve del lugar, se mantiene como fija, fotografiando lo que sí se va a mover, ¿no? Los dibujos, el movimiento. Sí, claro, y algo que es propio de la animación es que la animación nace con el cine y es una técnica que es fundamental. No puedes hacer animación sin el cine, en cierta forma. Y no puedes hacer, o bueno, chance en algunas cosas, ¿sí? Pero muchas cosas del cine tienen animación, ¿no? Sí. Y creo que también ese mismo libro citaba, por ejemplo, el CGI. El CGI es algo que, pues, mucha gente dice, oh, bueno, pues que Godzilla salga en pantalla y lo hacen por computadora, ¿no? Y es una de las muchas formas de la animación, ¿no? Que eso está interesante. Sí, claro. Que la animación no solo es 2D, que justo el anime se especializa en el 2D, que tiene más caras, ¿no? Sí, y hay un buen de aspectos técnicos que se remontan a avances tecnológicos. Otro aspecto interesante es que inicialmente, pues en Japón se utilizaba una especie de recortes para animar a los personajes. Y de eso pasó ya a, pues sí, animación directa en celuloide, ¿no? Donde empiezan los dibujos y empieza, pues sí, justo lo de la cámara multiplanos. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, pues sí hubo avances en el aspecto de que Japón tuvo sus primeros 2 largometrajes animados, que son son las películas de Momotaro, que son películas propagandistas prácticamente, ¿no? Y algo muy interesante de todo esto es que de este periodo nace una de las bases para que Japón empiece a establecerse en la industria de la animación y que le dé hincapié a Osamu Tezuka, ¿no? Antes de que Tezuka llegara, Japón produjo, o bueno, más bien Toei Animation, que fue fundada por Kenzo Masaoka y Sanae Yamamoto. Sacó la historia de la serpiente blanca, que fue la primera película animada a color. Y eso dio un gran cambio a la animación, ¿no? Porque ya de ahí, para cuando llegaron los años 60, es cuando empieza el boom del anime, ¿no? Y empieza Osamu Tezuka con un sueño de que el anime sea reconocido globalmente. Y muchos sistemas que se utilizan hoy en día fueron estandarizados por él. Y es algo muy curioso. No recuerdo muy bien el nombre del proceso, pero justo una de las cosas es que de las ideas que él tenía era carísimo. Para hacer Astro Boy, Sí. que es una de las obras como más importantes, decía, esto nos va a tomar muchísimo tiempo, necesitamos 3000 animadores
y va a costar muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y ni siquiera, no, pues en Japón no hay ni siquiera la mitad de eso, ¿no? Y entonces fue este sistema que él implementó, que persiste hasta este día, con sus cosas buenas y sus cosas malas, que se ha podido hacer la animación, ¿no? Y creo que de todas estas cosas, como poder decir técnicas y decir, oye, pues o sea, como que si algunos se confundieron, creo que queremos llegar. Una de las cosas es que la animación es un proceso muy, muy complejo de hacer. Sí, claro. Involucra gente talentosísima. Y que lo interesante, que aunque no parezca, ha habido como muchos cambios en la forma de hacerse. Y si a ti te gusta, no sé, por ejemplo, Naruto, ¿no? Si dices, güey, Naruto es increíble, es lo mejor y me encanta ir por la casa corriendo como Naruto, ¿no? Pues tiene de sus inicios, ¿no? Que creo que es algo que luego Ramón lo dice y lo hemos discutido y tienen razón. Y nosotros somos producto también de ese pensamiento. Luego de no investigar de dónde vienen las cosas que a mí me gustan, ¿no? Que es muy interesante. A mí me gusta mucho Star Wars, a Ramón le gusta mucho Star Wars. Y ¿saben qué? Star Wars tiene influencias japonesas. Entonces eso está loquísimo, ¿no? O sea, al final, lo que podemos decir es que, aunque parezca de una cultura que nosotros nunca hemos vivido en Japón, no hablamos japonés. Y por ejemplo, Ramón ha ido de vacaciones, yo no, tengo muchas ganas de ir. Y vivimos muy lejos, ¿no? Entonces, oye, güey, o sea, ¿por qué te gusta entonces, no? Sí. Porque es algo que va más allá de las fronteras, ¿no? Es algo que tiene valores humanos, que tiene mucho trabajo y que de muchos estudios han llegado gente muy importante, ¿no? Cuando mencionaba Ramón Toei, pues no sé si hay gente que le gusta un poco, pues hay dos personas muy importantes que se llaman Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que salen de ahí, ¿no? Sí, claro. Y que dices, ok, esto ya me suena como más conocido, ¿no? Porque obviamente son gente que se han vuelto súper populares, uno más que otro, evidentemente, y que puedes decir, ah, ok, ya lo entiendo, ¿no? Sí, claro. Y creo que es muy importante e interesante conocerlo, ¿no? Porque a pesar de que la edad dorada, en cierta forma, del anime esté situada en los 80s y 90s, en los 60s es cuando se sentaron las bases sólidas. Porque de ahí, justo como menciona Jos de Astro Boy, era algo que iba a ser carísimo de hacer. Y al ver el diseño de Astro Boy, es un diseño simple y sencillo, que es fácil de animar. Y, en esa época también se establecieron un buen de cosas. O sea, Tezuka también hizo la primera serie animada a color, que es Kimba. Y Que es, para los que, bueno, creo que es muy sabido, de la influencia de Japón otra vez, es que Kimba dicen que el Rey León es un plagio de Hamlet y de Kimba el White Lion, ¿no? Porque tiene como muchas similitudes, ¿no? sí, Y donde pues se cruzan los caminos de Disney con el trabajo de Tezuka, que creo que al menos Disney creo que nunca lo supo reconocer de que estaban inspirados en Kimba y que pues mucha gente ha visto la serie y dice, oye, pues esto se parece mucho al Rey León, ¿no? Más de lo que debería. sí, claro. Y creo que ahí entra mucho la desinformación, ¿no? Afortunadamente ahorita vivimos una época en la que el internet puede desmentir todo. Pero O también mentir todo, o bueno, sea, es que es muy, claramente. es como una arma de doble filo. Sí, eso es cierto. Y creo que, pues sí, conforme pasa el tiempo, hay formas que no se pueden ocultar y que son evidentes. Sí. O sea, sí hay mucha inspiración, hay varias cosas que es curioso porque al principio, inicialmente, Japón se inspiraba en Disney para crear sus personajes. Sí. Y pues de ahí ha partido un buen de cosas, porque en los 60 se establecieron muchísimos géneros. O sea, hay un anime que se llama Tetsujin 28, que se conoce como el que estableció el género de los mechas, que se llegará a ser de los más populares en Japón. Y Sí, que son los robots gigantes, ¿no? sí, o sea, creo que la serie, o bueno, los mechas más conocidos, o al menos en Japón los más populares, son los de la serie de Gundam, que han tenido un éxito no solo por su trama, creo que principalmente por los modelos armables, Ajá. pero es donde se empezó todo, ¿no? Y Sí. posteriormente llegarían periodos donde ya empiezan a sonar nombres, ¿no? O sea, viene Heidi, donde ahí es donde están Isao Takahata y Hayao Miyazaki, como mencionó Jos, que son dos pioneros de, bueno, uno de los estudios más reconocidos globalmente, que creo
creo que a todo mundo le suena Ghibli. O sea, creo que es Sí. raro que no sea conocido. Exacto. Y creo que, no sé, de ahí viene como de las cosas más curiosas que, bueno, o sea, si estamos hablando del anime, que tenemos chance, creo que de ahí viene como las ideas, ¿no? De, pues el anime se ve de esta manera o el anime es de esta manera, ¿no? Y creo que una de las cosas más interesantes es que el anime depende mucho de los estudios, ¿no? Hay gente que dice que Estudio Ghibli no es anime porque tienen como cosas muy particulares, ¿no? Y que eso es lo padre, ¿no? Que hay tantos estudios, hay tantas mentes creativas que desde su frente han impactado de una manera. O sea, ha estado Sí, claro. Estudio Ghibli con Miyazaki, con Takahata. Ha estado, por ejemplo, un consentido aquí que en Madhouse, ¿no? Que es Satoshi Kon. O en Comics Wave ha estado Makoto Shinkai, ¿no? Que ahorita es un nombre sonadísimo, ¿no? Sí, claro. Y creo que a pesar de eso, aunque pues sí hay veces que se empieza a decir, creo que todo eso emboca en el anime y sus diferentes formas de explorarse, ¿no? Por un tiempo, pues sí ellos fueron de los, no pioneros, pues sí fueron de los que empezaron primero a estar experimentando, ¿no? En esas épocas también estuvo otro director que podrá sonar conocido, que es Rintaro, que es uno de los cofundadores de Madhouse, ¿no? Sí. Y Que para la gente, y perdón por la interrupción, no, no te preocupes. que por ejemplo de mi mamá, si alguien vio Kum Kum, si hay como espectadores como un poco más grandes, con Q, digo con K, K-U-M, que era de como una cavernícola que comía sus piernas de pollo, de pavo, creo. Pues eso, ¿no? O sea, viene de ahí, ¿no? Y Heidi, por ejemplo, hay gente que no sabía que era anime o que no se Sí, considera como claro. anime y que ha estado presente, ¿no? Sí, o sea, de hecho tuvo una gran aceptación en Occidente porque precisamente son adaptaciones de relatos tradicionales de países europeos, ¿no? Y Heidi fue la primera en hacer eso y a pesar de eso tomó muchos riesgos técnicos, porque algo que pasa mucho en la industria del anime es que a veces le metes más dinero de lo que puedes recuperar. Y uno de esos Sí. casos es totalmente Akira, que, bueno, es el anime que se conoce como el anime por excelencia en cierta forma, porque fue el Sí. primero para mucha gente y pues es una belleza técnica, visual, Ujú. y creo que no hay duda de eso. Y no es que haya sido un fracaso en taquilla, le fue considerablemente bien. El problema es que no recuperó ni siquiera la mínima cantidad de lo que invirtieron. Sí. Y eso mismo llevó a varias cosas en que pues los estudios ya no estaban dispuestos a invertir tanto dinero, a hacer Ujú. películas tan arriesgadas porque pues al final no iban a recuperar la inversión. Y Que es mucho sí, trabajo, es muchísimo dinero. y es que sí, o sea, realmente es invertir un montón de dinero y pues eso es un riesgo, ¿no? Y algo también curioso es que, digo, no sé si sea muy conocido, pero Akira de hecho es una de las películas que implementó lo digital por primera vez. Ujú. Y lo que hicieron muchas veces era hacer una especie de animatic para poder ver la fluidez de la animación y después de eso pasarlo a la forma tradicional. Sí. Y bueno, ya para que no suene tan Técnico. timeline, tan técnico todo este aspecto, Ajá. pues sí, de ahí partimos a dos cosas importantes que sí fueron cruciales para que el anime empezara a subir de nuevo, porque después de eso vino una crisis. Luego subió y es cuando llegaron varios animes que han inspirado la industria como es actual, ¿no? Sí. El más importante, pues sí, en cierta forma, es Ghost in the Shell de Sí. 1995, que le da un toque más, bueno, le da un toque experimental y artístico al anime que antes, o sea, que después de Akira no se había hecho, por el mismo Exacto. miedo, porque era invertir mucho, era peligroso en cierta forma porque pues las audiencias no están tan acercadas, Acostumbrados, ajá, ¿no? a lo experimental. Y The Ghost in the Shell pues sí fue un éxito
fue aclamado por la crítica, fue un éxito en taquilla, le fue bien. Y eso... Y además, o sea, hay que decirlo, Ghost in the Shell no solo fue un impacto, porque justo decías, es una película que toma riesgos. Sí, claro. Y ahí que vemos como la cara del anime, que chance para nosotros nos hace más interesante, ¿no? Que lo padre del anime es que transgrede temas, dice, oye, no tengo miedo de tocar temas sobre la existencia humana, sobre filosofía, sobre temas que probablemente la animación como más occidental le tendría miedo. O sea, sinceramente, Disney no haría ese tipo de cosas, con mucha violencia, que hay, obviamente hay luego escenas de sexo explícitas, hay groserías, hay todo tipo de cosas. Y que aún así, aunque sea un riesgo, aunque decían, oye, ¿qué tal si la gente dice que esto es muy raro, ¿no? Que siempre es lo que pasa con el anime, es como, oye, es raro porque no está en mi idioma o no está en inglés, ¿no? Si hay algún fan de la ciencia ficción, dirían, me gusta mucho Matrix, ¿no? Pues Matrix, el inicio de cuando se ven los números binarios en verde, es una clara homenaje e inspiración a Ghost in the Shell. Sí, claro. Porque Ghost in the Shell ya proponía ese tipo de cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, pues justo el anime sí se mete un poco a... Porque también tiene que ver con la seriedad que se toma el medio, ¿no? O sea, se dispone a enfrentarse a temas más maduros, que no haría Disney, porque pues en cierta forma Disney sí está enfocado para un público infantil, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay varios polos, varios tipos de, pues sí, de espectador que ve, o sea, pues sí, llega a ciertas cosas, ciertos géneros, ¿no? Y es donde hay como, no sé, por ejemplo, los 90 es donde hay una clara división entre lo que podría ser algo más realista, como Ghost in the Shell en el diseño de los personajes, a algún tipo de exageración, ¿no? O sea, donde podemos ver, por ejemplo, Pokémon, que tiene un estilo mucho más infantil. Y no sé, algo curioso ahorita que mencionabas de Ghost in the Shell es que también fue de las primeras películas en implementar animación digital. De hecho, todos los créditos iniciales están hechos a computadora. O sea, bueno, las letras y todo ese rollo, porque de otra forma habría sido... Sí, un lío. Un lío y extremadamente costoso y largo. Claro. Y es que además, ese tipo de cosas, creo que también se refieren, o sea, porque, o sea, no podemos desprender la cultura, ¿no? Creo que una de las cosas que puede ser como muy raro y se me hace muy interesante, es que Japón es una cultura que está entre lo tradicional, que tiene costumbres de hace muchísimos años, los rituales, por ejemplo, a mí el tipo de los kimonos, ¿no? Que podrían parecer para un extranjero como algo, pues ya viejo, ¿no? Que son unas cosas para mí hermosas, que tienen raíces en su cultura, ¿no? Y que aparte es uno de los países donde un género importante como el cyberpunk ha nacido, ¿no? Sí, claro. Entonces es un país muy raro porque tienes la vanguardia tecnológica y tienes las tradiciones más arraigadas, ¿no? Sí. Y que se ve reflejado en el anime, ¿no? Sí, claro. Creo que algo muy interesante es que, no sé, a veces ves anime y visitas Japón y es una experiencia distinta, ¿no? Creo que sí hay... Japón se conforma por muchas cosas, ¿no? Sí. Entre sus cines sí entran grandes directores y también entran grandes directores de animación, porque evidentemente son cosas que se han complementado en cierta forma, ¿no? O sea, hay anime que toma mucha inspiración de películas, pues sí, tradicional, con las herramientas tradicionales, ¿no? Live action, que utilizan movimientos de cámara, ciertas cosas, y pues que han avanzado en muchísimos aspectos, ¿no? En narrativa, en técnica, en estilo, y hay directores muy importantes, ¿no? O sea, otro gran director que no hemos mencionado es Satoshi Kon, Sin duda. que ha dejado, para su breve carrera, dejó un gran legado, y Exacto. que actualmente hay directores muy importantes como Makoto Shinkai, Masaki Yuasa, bueno, Lo que ha sido impresionante es que tocamos la parte de que, bueno, chance hay animes que pues no lograron el dinero, y decir que, bueno, creo que aquí es uno de los temas que creo que se me hacen más divertidos, que es como que
hemos hablado de que el anime transgrede, ¿no? El anime es la representación de una cultura, ¿no? De cómo ellos se ven o se quisieran ver. Y tenemos una película que creo que para muchos fue una introducción para este mundo, que fue Your Name, ¿no? Que fue Your Name, que es una película es la tercera más taquillera en la historia de Japón, porque primero era El viaje de Chihiro, después fue Your Name, después volvieron a reestrenar en China y en Japón El viaje de Chihiro, y ahorita es El viaje de Chihiro, la película de Demon Slayer, que ganó muchísimo dinero, y luego Your Name. Y entonces vemos que ha cambiado, ¿no? Que ha habido un público muchísimo más grande, ¿no? Cantidad y cantidad de usuarios que ese tipo de animación les gusta, se les hace interesante, les hace reír, les hace llorar, porque es de todo, ¿no? Sí, claro. Y creo que eso es gracias a las plataformas como Netflix, como Crunchyroll, que para nosotros que no vivimos cerca, que obviamente no entendemos y tenemos que leer los subtítulos, o hay gente que le gusta mucho el doblaje, ver el anime doblado, que nos lo ha acercado, ¿no? Sí, claro. Y pese a todo, y es algo que nos da mucha risa a nosotros, es que el decir me gusta el anime, la gente te ve raro. Muy raro, ¿no? Sí. Y creo que a mucha gente, me acuerdo que me decía Rams que en la universidad fue cuando por primera vez escuchó el término otaku, ¿no? Sí. Como algo despectivo. Sí, claro. O sea, digo, honestamente, en la prepa, pues creo que era el único o de los únicos en mi generación que empezó a ver anime desde secundaria. Creo que es algo que pasa y pues no tenía mucha gente con quien hablar al respecto porque pues era algo que no se veía y los que lo veían lo mantenían muy guardado. Sí. Y bueno, yo siempre lo expresé muy abiertamente. Nunca tuve ningún problema al respecto hasta que entré sí, a la universidad y pues sí empiezan como estos prejuicios, ¿no? Estos de es que ves anime, es que no sé qué, y es como de... Es que es raro, ¿no? Es raro el anime, o el anime solo trata esto, ¿no? Sí, que es curioso porque de ese entonces ahora el anime parece ser de las cosas más comunes en el mundo, se ha vuelto en cierta forma muy cool ver anime, ¿no? Digo, sí, claro. Creo que claramente sigue habiendo prejuicios y sigue habiendo un cierto distanciamiento porque se ve raro, es exótico, como lo has mencionado, ¿no? Sí. Y mentiría si yo no me acerqué con esa mentalidad por primera vez al anime, ¿no? Pero creo que si la animación en general no es aceptada en el mundo, el anime es subestimado completamente por muchísimas cosas, ¿no? Porque algo que sí tiende a pasar de este lado del globo es que todo lo occidental es la base de la cultura, aparentemente. ¿Y qué digo? O sea, no es que esté mal, porque entendemos y nosotros hemos crecido, ¿no? Sí, claro. También se debe a que, como vivimos más lejos, y como el internet... Es que es muy curioso, ¿no? Nosotros no nacimos en la era del internet, ¿no? Y puede ser que para nosotros, pues ya es algo normal. Pero ponernos a pensar que era en los 90, ¿no? Güey, cuando... había gente que en su casa no tenía una computadora, o solo había una. Sí, claro. Y ahorita en muchas casas, ¿qué será? Hay 4 o 5 computadoras, hay laptops, hay iPads, hay teléfonos celulares con un acceso a internet inmediato. Que el choque cultural ahorita es menos, ¿no? Porque ya lo tenemos más a la mano, ¿no? Pero pensar en decir, güey, o sería el cine decir, Akira, ¿qué es esto? ¿Japón? ¿Qué? Sí, claro. O sea, era como un choque cultural mucho más fuerte, ¿no? Y curiosamente fue gracias a, bueno, Occidente que Akira se volvió el ícono que es hoy, ¿no? Y creo que, bueno, regresando a todo esto de los prejuicios y estos aspectos, es que sí es algo que a veces te guardas, ¿no? Porque no siempre hay alguien con quien platicarlo. Porque no es algo que se ve muy seguido. Y cuando lo haces es como... es que es esto. Y sabemos, o sea, creo que algo muy interesante que ha tenido, por ejemplo, gracias a Netflix se ha hecho más popular esto. Y qué bueno, me da mucho gusto. Creo que entre más tengamos acceso a estas cosas, pues podemos ampliar nuestro conocimiento. Pues porque seamos sinceros, en las comidas familiares o con amigos que no les gusta mucho esto, rara vez se menciona el anime, sí, ¿no? Claro. Vi este anime, o sea, ¿qué anime? Obviamente en mi grupo de amigos,
que está Ramón, es como, güey, ya vi estos animes y platicamos de esto porque es algo que nos apasiona, ¿no? Pero sabemos que en otro, para gente no es. Y yo creo que con esto, con este podcast, queremos como hablar a la gente que chance no está tan familiarizada. Nosotros no somos expertos, somos solo gente muy apasionada que le gusta investigar. Sí, claro. Decirle, oye, pues ven, hay cosas interesantes, ¿no? Uh-huh. Y para la gente que sí le gusta mucho, o sea, aquí hay un lugar de plática, tranquilos, aquí está, Ajá. ¿no? Que nos Pueden acompañen platicar con nosotros. en este viaje Sí. y pues siéntanse en la completa libertad de, no sé, dejarnos en los comentarios o escribirnos como, no, ¿sabes qué? Se te fue esto o estaría padre que hablaras de esto. Creo que Sí, es algo que queremos compartir con la gente que también le gusta el anime, ¿no? Y claro. que emprendamos un viaje en el que todos podamos aprender, en el que a lo mejor hubo un anime u otro que no conocíamos, que fue pionero en algo, y pues ir expandiendo este medio y que se llegue a una conversación padre y bonita. Sí, exacto. O sea, nosotros no somos los que tienen la última palabra. Y pues gracias a esta comunidad, que sean las convenciones, porque al final el anime es un medio se ha vuelto algo transmedia, que incluye, bueno, desde el manga, el anime, los videojuegos, el cosplay, el fanart, las dakimakuras para los que les gustan las monas chinas. Tiene sus cosas raras, tiene sus cosas buenas. Y pues yo creo que lo que a mí más me gusta del anime es que hay algo para todo público. Sí, claro. Y ha tenido un gran impacto globalmente. O sea, como Jos mencionaba con Matrix, por ejemplo, o sea, hay un buen de películas que han tomado influencias del anime, ¿no? Y que muchas veces no se reconoce o se ignora. O sea, creo que uno de los casos que más se me ocurre en este momento es el de Aronofsky con Black Swan y su, bueno, en cierta forma su copia a Perfect Blue de Satoshi Kon, que tiene muchísimas similitudes, ¿no? Y en entrevistas él ha negado rotundamente que no es el caso, pero tiene los derechos de la película y bueno, y es que hay casos así, ¿no? Otro es Nolan con Inception y bueno, Y y Paprika. Paprika, que hay planos muy similares y hay desde cosas como esas en las que sí hay en cierta forma una copia, homenajes, inspiración, ¿no? O sea, también tenemos el caso de Guillermo del Toro con Pacific Rim y su inspiración a Mazinger Z, por ejemplo. Claro, sin duda el anime está presente en nuestra cultura, ¿no? Y en las cosas que consumimos. Y es algo que se ha vuelto popular y a veces probablemente no lo sepamos o no lo queramos ver, pero está ahí. Y pues gracias a todo esto, a cómo ha funcionado el internet, pues para generaciones para nosotros, pues puede que tu anime favorito esté solo a un clic de distancia. Y pues bueno, creo que en esta plática como tan extensa, donde hemos tocado como varios temas en esta palabra del anime y la animación, que es algo enorme, creo que nos gustaría como llegar a un punto, como ya cerrando, como que hablar de algo más personal. Y creo que me gustaría que Ramón pues, contara al público cuáles fueron, por qué o sea, cuál fue el anime que dijiste, de aquí soy, esto me gusta, y cómo has visto que ha cambiado como tu gusto, tu experiencia. Bueno, pues el anime llegó a mi vida de una forma muy, muy interesante. Creo que, pues con lo que empecé principalmente sí fue con Ghibli. Creo que Ghibli sí fue esa puerta amigable que me introdujo en cierta forma al anime. Pero también es que Ghibli tiene un estilo muy particular y en cierta forma no es que sea un punto y aparte, pero sí es un estilo distinto. Y fue hasta, creo que tenía 16, 17 años cuando dije, a ver, voy a ver qué hay en el top de listas en el top de, perdón, en el top de series en IMDb. Y estaba Death Note como en el 12º lugar, algo así. Dije, oye, jamás esperé que algo animado estuviera en un puesto tan alto. Sí. Y por ese tiempo fue cuando salió la adaptación de Netflix de Death Note. Uy. La cual no vi porque dije, no, o
sea, quiero ver las cosas en su forma Como original. debe de ser, ¿no? Sí, claro, y también por esa época, pues sí, ya estaba en el camino de quiero estudiar cine, pues quería conocer nuevas cosas, dije, a ver, voy a ver Death Note. Y aunque al principio sí sentí un cierto desapego con el estilo visual, porque era algo nuevo para mí, la trama y la historia me enganchó y me atrapó por completo. Y Death Note sí fue un anime que me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? Después de este viaje, algo breve y no tan extenso como me gustaría, pues he llegado un poco a la conclusión de que mis animes favoritos sí residen o provienen de los 80s y 90s en cierta forma, ¿no? Aunque pues, de los que más he disfrutado sí vienen pues, de este siglo, ¿no? Uh-huh. Es difícil, creo que, decir animes favoritos. Sí. Creo que hay animes que llegan en un punto específico de la vida. Y bueno, creo que mencionaré los que ahorita siento más cercanos, ¿no? Creo que uno de ellos sí es Mushishi. Lo voy a mencionar, creo que al inicio porque, no sé, tiene un sentimiento muy particular y es algo que después de varios años de ver, no clones, pero ciertas fórmulas repetirse, pues muchas veces, Mushishi me dio algo que no había encontrado en mucho tiempo. O bueno, que no había sentido, ¿no? Porque creo que algo que pasa mucho es que cuando ves tu primer anime, buscas ese sentimiento una y otra vez. Y a veces no lo encuentras. Y Mushishi me dio eso, y creo que es un anime que logra encapsular en 20 minutos historias independientes de una forma muy, muy mágica. Creo que, bueno, en mis animes favoritos también entra One Piece. A pesar de su longevidad, y quiero leer el manga, pero el anime creo que por el momento me ha dado grandes momentos, emociones muy alegres, muy tristes, de todo. Y como que hay algo que siempre agarro mucho de One Piece, que es el valor de la amistad y la aventura, que es algo que sí, pues necesitaba en cierta forma en mi vida cuando llegó, y tiene un lugar muy especial para mí, ¿no? O sea, en su momento sí quiero leer el manga, pero creo que ya sea manga o anime, Luffy es Luffy, sí, y nadie lo iguala. Y pues creo que también eso, hablando de la serie, sería de lo que más me gusta. Incluye también Fullmetal Alchemist Brotherhood, Cowboy Bebop y otros que, pues sí, sería muy extenso mencionarlos a todos. Sí. De películas, directores, creo que para mí están Isao Takahata, Miyazaki, Satoshi Kon, Masaki Yuasa. Rintaro también me ha dado grandes momentos. De Tezuka no he visto creo que nada. He fallado ahí. Tengo que ver más cosas. He ahí la tarea que bueno, ya diremos que va después, ¿no? Sí, claro. Pero creo que son directores que simplemente me han llegado al alma. Creo que es una pregunta muy difícil. Creo que me he estado extendiendo demasiado como en esto, pero creo que simplemente uno sabe qué tipo de anime le gusta, cuál disfruta más y de cuál puede tomar algo que va a estar siempre en el corazón. Y creo que eso es como algo muy bonito. Y bueno, con esto paso a que Jos nos cuente de sus animes favoritos. Está bien. Es que sí es una pregunta muy extensa. Siento que, y siempre pasa, que cuando hablas de algo que te gusta, se te van a olvidar cosas, ¿no? Es obvio, y es como, ay, se me olvidó Chuchito Pérez de que la chingada, es como, bueno, no pasa nada, ¿no? Y pues bueno, creo que hablar de animes favoritos viene desde mi camino. Mi camino es distinto al de Rams. Siento que, o Ramón, para que digan, ay, está hablando de otra persona. Le decimos Rams también. Las primeras películas o mi primer acercamiento fue El viaje de Chihiro cuando yo estaba muy chico y me quedé traumado.
Dije, qué cosa más rara. Hay un bebé Sí, sí. gigante, hay una bruja, ¿qué demonios está pasando? Y como que me alejé. Luego cuando tenía 15 años vi una serie que sé que para mucha gente... El Kirito El Kun. Kirito-kun, Sword Art Online, la vi. A mí me gustó, pero como que no fue de... Ah, voy a ver esto siempre, ¿no? Como que lo vi y ya. Intenté un poco con Attack on Titan, como que cuando estaba en secundaria y como que, no sé. No me llamó, sé que es buenísima y todos la aman. Y la voy a ver porque en este podcast el compromiso está de ver cosas y tengo muchas Sí, ganas de verla. véala, véala. Se me olvidó mencionar esa. Sí, Sabía que algo me Attack faltaba. on Titan, o Shingeki no Kyojin, como quieran. Eh, y después de eso, hay dos momentos muy particulares, ¿no? Yo iba en la prepa y un amigo Luis, que le mando un saludo, estábamos en clase de Hola, computación. Luis. Hola Luis. Eh, Me recomendó, oye, esta es una película que se llama Your Name, que es muy taquillera en Japón, y yo la vi. Fue en 2017 más o menos, 2017 finales. Hay películas que me han cambiado la vida, ¿no? Y es una de ellas. Vi la vida, o sea, me acuerdo que la vi y era de, ¿qué es esto, no? Son esas sensaciones que sientes que te cambian la vida, que te impactan. Yo creo que los deportistas tienen como, o los que les gusta el deporte, tienen ese partido, ¿no? Que les cambia la vida, de que ese jugador juega de una manera que no habían pensado posible. Y para mí Your Name fue eso, ¿no? Yo jamás había visto algo así. Es una película que he visto, que he revisitado muchas veces. No ha tenido el mismo impacto, creo que es normal con todo. Cambia, pero sí es una película que tengo mucho respeto y mucho cariño. Es algo que vi y la vi, ¿no? Y dije, oh, esto está increíble. Y no lo volví a ver. Entonces, como que años después, fue más o menos por el año 2020 que la revisité y me volvió a encantar. Y este año en particular fue no solo el año que decía, oye, ¿y si la animación es lo mío? ¿Y si es lo que me gusta? Porque desde muy chiquito me ha gustado dibujar. Y como que empecé a formar mi camino. Y una de las cosas buenas que ha tenido esta cuarentena es que aquí Sí. Ramón me ha recomendado muchas cosas. Y yo puedo decir que el 2020 fue el año en que me enamoré del anime. Y Fue las cuando- monas chinas. Y las monas chinas. Ahí nos comentan nos ponen en los comentarios su waifu favorita. Sí, güey. Pero fue justo en abril cuando me dijo Rams, oye, fíjate que en Crunchyroll está esta cosa que se llama Toradora. Y yo, ¿Toradora? ¿Qué cosas tan raras, no? Y vi el primer episodio y dije, esto está rarísimo, ¿no? O sea, como que yo tuve como las mismas cosas que mucha gente decía del anime, ¿no? Yo tenía ese mismo pensamiento. Y luego la vi y lloré mucho. Y dije, wow, esto me encanta. Y fue cuando yo encontré pues, el género de anime que más me gusta, o el tipo de anime que es el de romance. El trabajo de Makoto Shinkai, que es romance, me encanta Toradora. Rent a Girlfriend, que ahorita es muy famosa, pues también me gusta mucho. Y he visto como muchas cosas, ¿no? O sea, series que me han impactado, películas, ver cosas de Estudio Ghibli, ver cosas de Satoshi Kon, de Katsuhiro Otomo, de Mamoru Oshii, de Masaki Yuasa, de muchos que luego chances se te olvidan. Es como, puta, ¿por qué se me olvidó, no? Sí. Y yo creo que la serie que vi a finales de año, que ahorita me hice súper fan, y yo creo que es Evangelion. Evangelion yo creo que es de mis series favoritas ahorita. Es una serie que a mí tuvo un impacto muy profundo, que me dijo, wow, que, o sea, va a haber un episodio que estamos seguros que va a haber después, que Neon Genesis Evangelion se merece un episodio por aparte, pero es una de las series que ahorita es como de mis tops. Y empecé a ver One Piece, y One Piece, aunque llevo muy poco, me ha encantado. Entonces creo que sí, el anime, o sea, para mí ha sido una cosa que me ha enamorado. Y sí, o sea, ves tu primer anime y dices, wow. Por ejemplo, Toradora la he visto 2 veces y a mí me encanta, ¿no? Y siento que no había tenido ese impacto con tantas series, ¿no? O sea, había series que me gustaban mucho, como Breaking Bad, Game of Thrones, Black Mirror. Pero siento que el anime me llegó por otro lado, ¿no? Y fue donde a mí me enamoró y me gusta saber de eso y me gusta investigar. Me gustan mucho las bromas que incluyen en la cultura otaku, que para quienes no sepan, otaku no significa que te guste el anime, significa ser fanático de algo en general. Entonces, no sé, el anime ha sido como una parte ahorita muy importante de mi vida, algo que me gusta mucho.
Y pues me da mucho, la verdad me pone muy feliz que estemos aquí hablando de esto, ¿no? Porque va a Sí, haber claro. un chingo de episodios que nos vamos a cagar de risa y hablar de lo que más nos gusta, que es la animación, ¿no? Bueno, y ya para concluir, sí, fue un capítulo que creo que hablamos de muchísimas cosas, Sí. fue extenso, pero también fue un capítulo como muy especial. Creo que lo disfruté bastante y no sé, es bonito hablar de esto y Sí. es difícil sintetizarlo todo porque hay tantas cosas que te mueven, hay unas que te mueven más, otras que te mueven menos, pero es un medio extensísimo y tiene una historia enorme que vamos a estar recorriendo en este podcast. Vamos a hablar de obras en específico, hablar de series, hablar de directores, de De muchas técnicas, cosas, ¿no? de muchas cosas relacionadas al anime. Y pues más que nada esto es para dar una imagen, dar una probadita de lo que queremos hablar. Y pues sí, espero que nos acompañen en este viaje, que riamos y lloremos juntos en varias ocasiones. Seguramente vamos a llorar mucho, ¿eh? En especial yo tiendo a ser muy chillón, pero está muy cagado esto. No, yo también, pero no lo expreso mucho. Pero sí, sí hay grandes cosas y creo que vale la pena mucho discutirlo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar este podcast. Y pues sí, o sea, yo comparto el mismo sentimiento que Ramón. Estoy pues muy feliz de poder hacer esto. Creo que es algo que yo quería hablar. No decía, güey, es que el anime me gusta mucho. Ahorita me tiene enamorado. Y es como quieres hablar de esto 24/7, ¿no? De alguna manera. Y pues al final esto era una probadita de mencionar cómo la cultura japonesa está presente en nosotros. O sea, por ejemplo, de los videojuegos que jugamos, por ejemplo, Breath of the Wild, que es un videojuego súper famoso, que muy recomendable, que lo acabé. El buen Zelda. El buen Zelda y que, no sé, siento que los medios artísticos de Japón tienen algo que a mí me gusta mucho, que me llega mucho, en videojuegos, en películas, en series, que por eso decimos, hay que hablar de esto, ¿no? Sí, y claro. pues al final, como dice Rams, también es un viaje, es como ir en busca del One Piece. Va a ser algo, pues, un poco arduo, va a ser muy divertido, va a haber muchas risas. Y solo, pues, queremos saber si les está gustando esto. Y si les gustó este primer episodio, coméntenos. Sí, claro. Más adelante dejamos las redes sociales. Díganos qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron. Y qué les gustaría ver, ¿no? En estos episodios. Que eso es lo más importante. Ustedes son parte de este viaje, son como nuestros, pues parte de la tripulación, ¿no? De este barco en busca del One Piece. Y pues Eso. nada, pues muchas gracias y vamos a lo último. Bueno, entonces ya para terminar pueden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren pues mantenerse en contacto con este podcast. Yo soy Ramón Sánchez, creo que apenas me estoy presentando, pero me pueden encontrar en Instagram como rams-117 y en mi cuenta de pues dibujos que hago ahí a veces que se llama Arena Gris. Y bueno, pues pueden encontrar este podcast en Instagram, en Twitter y en Facebook como A Través del Celuloide. Y bueno, pues Jos, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como en Twitter como @JoseivanO202, en Instagram como Caja de Dibujos, donde hago ilustraciones. Hay unas cuantas cositas de anime, no tanto, pero ahí veremos si salen más. Y también me pueden encontrar en Charlas y un Café, que es un podcast donde yo soy co-host y pues también tocamos temas de la cultura pop, algunas cositas de anime, pero no tanto como aquí. Y pues solo decirles que, bueno, en la descripción de este episodio pues van a encontrar a más detalle las redes sociales donde nos pueden encontrar. Y recordar que esto es algo de muchas plataformas, que puede ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Breaker, en muchas, básicamente, que lo hacemos a través de Anchor. Y pues nada más, y que no se me olvide, que es agradecer a Medios Córdoba y a Grupos Acatuches, que son como
como los papás de este podcast, ¿no? Los mamás o papás de este podcast que nos han permitido hacerlo. Muchas gracias por su apoyo y pues agradecer que lo hayan escuchado y esperamos verlos en otro episodio. Sí, claro. Muy pronto. Adiós.